Aquí seguimos en nuestra entrevista en exclusiva con Alejandro Cao de Benós. Aunque lleve muchas horas de explicar, intenta hacernos un breve resumen. Corea del Norte es el único país socialista completo, ¿no? Has dicho. ¿Por qué? ¿En qué se traduce en cosas cotidianas esto? Y luego, por otro lado, también dices, es una democracia. ¿En qué sentido? Bien. Primero, es un país socialista. A ver, no hay un solo socialismo. Cada nación, decía el presidente Kim Il-sung, debe buscar su propio socialismo, o lo que denominaríamos comunismo, porque se le denomina comunismo para diferenciarlo de la socialdemocracia europea, ¿de acuerdo? Pero la expresión correcta sería un país socialista. Esta expresión de socialismo, Corea del Norte tiene su propio socialismo que llamamos idea Juche, que es diferente al marxismo-leninismo tradicional o al materialismo dialéctico que conocíamos. No es una copia ni de la Unión Soviética, ni del maoísmo de China, ni ningún otro, sino que el presidente Kim Il-sung creó una idea partiendo de la tradición y la base tradicional coreana, ¿bien? Sin copiar a otras naciones. Entendiendo que el socialismo, cada país tiene el suyo según sus propias características y que Corea ha desarrollado su socialismo particular, llamado idea Juche, lo que normalmente alinearía a los países socialistas es que los medios de producción pertenecen al pueblo. O sea, en Corea del Norte no hay empresarios, no hay empresa privada, sino que toda empresa de producción, desde camiones hasta cualquier empresa de industria ligera, pertenece al pueblo. Así que los beneficios que se generan empresariales se reinvierten en el propio pueblo. No se lo queda una comisión de accionistas, no se lo queda una oligarquía que acumula el dinero que viene del sudor del trabajador, del proletario. Esa es la gran diferencia entre capitalismo y socialismo. Así que Corea del Norte, la gente trabaja, tiene sus trabajos, no existe el paro, ¿de acuerdo? No existen problemas muy graves que están habiendo en países occidentales como violencia doméstica, etc. Es una sociedad mucho más armoniosa que la que puede haber en Europa. La educación es totalmente gratuita, incluida universitaria. La casa la regala el gobierno, totalmente gratuita. No hay que pagar ni alquileres ni hipotecas. Y la sanidad también lo es. Así que todas las necesidades básicas del ser humano estén cubiertas por igual para toda la población. ¿De dónde sale ese dinero? Pues sale precisamente de ese beneficio. Ese beneficio que se quedan los empresarios capitalistas en una sociedad capitalista, en el caso de Corea del Norte, se reinvierte en el pueblo para facilitarle sanidad gratuita o para facilitarle una casa gratuita. Así que a grandes rasgos esa es la diferencia, ese es el porqué del socialismo. ¿Por qué democrático? La palabra democracia precisamente significa el poder al pueblo. No es la democracia que nos están intentando vender los políticos hoy en día. Entonces, la democracia, supuesta democracia en Occidente, es la democracia de los poderosos. La democracia de que el que tiene dinero y una gran cuenta bancaria puede comprar lo que quiera y puede presentarse a las elecciones y hacer campaña. Pero si una persona normal, aunque tenga gran capacidad, no tiene dinero para pagar esas salas de reuniones ni los spots televisivos, poco va a poder conseguir. Porque volvemos a lo mismo, está en situación total de desventaja. Así que la supuesta democracia occidental es una democracia basada en lo grande que sea tu cuenta bancaria. Y siempre también lo compara con lo mismo. Nos podemos ir a un gran centro comercial donde hay una gran variedad de productos de todos los países, pero si no tenemos dinero, tendremos que comprar el más barato, la marca blanca, la que nadie quiere, pero no llega el dinero. ¿De qué me vale tener 100.000 artículos si no puedo comprar? Y hay veces que ni siquiera voy a poder entrar en ese supermercado y me voy a tener que conformar mirando los escaparates pensando que algún día podré llegar a realizar el sueño americano. Entonces hay que despertar a la realidad, que esa es la realidad a la que muchas personas en España se están dando cuenta ahora, qué es el capitalismo en realidad y a quién beneficia ese capitalismo y lo que es la democracia que representa el poder popular, que es en la que nosotros creemos. Por eso el país se llama República Popular Democrática de Corea. Pero sí que hay una cosa asociada a la democracia, no del tipo de Corea del Norte, sino, por ejemplo, a la de España o a la de otros países, Estados Unidos, etcétera, completamente diferente, que son los derechos ciudadanos. También recurro a Naciones Unidas, porque es la que hace algunas alusiones a Corea del Norte, dice que hay violaciones sistemáticas de derechos. No sé, te pregunto, ¿esto es así? ¿En qué sentido se podría dar? Y luego, si en Corea del Norte uno puede pensar lo que quiera, libremente. Bien, para empezar, al igual que se usa de forma militar,
las Naciones Unidas se usan como medio de propaganda también. Por lo tanto, la supuesta Comisión de Derechos Humanos, como otras ONGs, no debemos olvidar que son ONGs que también tienen financiación. Y algunas de ellas son tan descaradas como para poner a Hillary Clinton como vicepresidenta, en el caso de Radio Free Asia. Entonces, una persona coge una radio, una supuesta ONG, que está lanzando propaganda todos los días desde los Estados Unidos y solo tiene que acceder a la página web para ver de dónde realmente sale ese dinero para financiar esa propaganda. Así que este apartado de ONGs lo dejaríamos más bien como empresas encubiertas con motivos propagandísticos. Y en el caso de las Naciones Unidas pasa exactamente igual. La diferencia es que en Corea del Norte todo el mundo piensa libremente, hay creatividad y cada persona puede dar su opinión cuando quiera, pero siempre desde una forma respetuosa. Y siempre también intentando buscar apoyo de los compañeros frente a esa idea. En el caso de la página oficial incluso del país, que la creé yo en el año 2000 cuando no existía, eso fue una propuesta mía, individual, de cara a nuestro ministerio. Pasando los trámites pertinentes, fue aprobada. Fue una idea mía que tuvo éxito y lo mismo cualquier otro proyecto que podamos realizar. Estamos realizando proyectos con Estados Unidos también, con muchos ciudadanos norteamericanos que quieren paz, amistad y relaciones con Corea y que no están de acuerdo con lo que hace su gobierno. Entonces, en Corea del Norte la diferencia es que mientras en Occidente normalmente las ideas personales o privadas se utilizan a veces de forma radical, destruyendo supermercados o realizando algunas barbaridades sociales para intentar imponer el criterio individual sobre el criterio común, en Corea del Norte siempre se busca un consenso. Y de hecho todas las decisiones que se toman, tanto empresariales como a nivel de nuestro ministerio, son siempre asamblearias. No es una persona la que decide qué dirección va a tomar la empresa o qué es lo que vamos a hacer, sino que se reúne una asamblea elegida democráticamente por los trabajadores. Al igual que, lógicamente, tenemos un Parlamento con 687 diputados que son electos cada 5 años. Y si una persona realmente cree que su idea es mejor, que puede trabajar mejor por el gobierno, por el país que el resto, se puede presentar y puede votar. Y no nos olvidemos que la propia Unión Soviética, Mikhail Sergeyevich Gorbachev era miembro del Partido Comunista, fue secretario del Partido Comunista y que fueron las propias asambleas populares de una nación como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas las que en un momento dado decidieron dar un giro hacia el capitalismo. Una perestroika, un glasnost y un capitalismo. Esas mismas fuerzas que eran comunistas. Por lo tanto, si en Corea del Norte el capitalismo se creyera tan bueno o los diputados creyeran que el país tiene que girar en esa dirección, también se podría hacer, como lo ha hecho la Unión Soviética, como lo hizo China. Por lo tanto, ahí no hay excusa. La decisión de la nación y la decisión de esa nación se representa a través de votaciones, a través del Parlamento y representantes. Pero a nivel político sí hay disidencia. Lógicamente, en 24 millones de personas siempre hay disidencia en todos los países. Aquí también hay una mayoría y hay muchas personas que no están de acuerdo. Yo mismo no estoy de acuerdo con el gobierno de España, pero como la mayoría lo ha votado, estoy sujeto a esa fuerza. Se respeta la disidencia normalmente. Quiero decir, a la opinión individual. Sí. Porque, o sea, es verdad, nos explicabas un poco cómo funcionan, ¿no?, de manera asamblearia las decisiones o los cambios que deben generarse en el país en beneficio de la mayoría, ¿no?, de lo que considere la mayoría. Pero me refiero a una disidencia más individual y más política, más contra el régimen que se defiende de manera mayoritaria. Sería muy complicado, muy complicado por ese concepto de familia. Vuelvo a decir, si una persona es una persona contra toda la sociedad que piensa de una manera, cuando es tan pequeño el número de personas que puedan llegar a pensar así, es muy complicado que una persona se lance, a no ser que sea una actividad terrorista, a hacer algo contra el país. Y eso hasta ahora no ha sucedido en Corea. Ni tenemos revoluciones internas, ni tenemos grafitis, ni problemas terroristas, como puedan haber en España, ¿no?, hasta el día de hoy. Entonces, este tipo de disidencia armada o una disidencia de un pequeño grupo de personas que intentan ir contra la mayoría del pueblo, hasta ahora no se ha producido en Corea. Lo máximo, tenemos algunas personas que han ido a Corea del Sur no a veces directamente por esa disidencia, sino porque les han convencido otras terceras personas en otros países o les han prometido ese modo de vida americano, han caído en esa trampa. Muchos de ellos han vuelto de nuevo al país, muchísimos, y también hay surcoreanos que igualmente no están de acuerdo con el capitalismo y que han pasado a Corea del Norte. Muchos de ellos son amigos míos. Así que esa diferencia, esa disidencia en la que una persona decide dejar su país e irse a otro, sucede en Corea del Norte y en el sur también.
Y otra cuestión muy llamativa para nosotros que vivimos ahí un poco en la era digital, el tema de Internet. ¿Por qué no hay un acceso libre a Internet? Bien, existe un acceso a intranet. Existe una intranet donde las personas se vuelcan básicamente los contenidos de Internet, culturales, científicos, etcétera, históricos, a la intranet para que todo el mundo tenga acceso libre y gratuito desde las universidades, etcétera. ¿Por qué no se permite acceso a Internet? Porque en Internet hay cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas. Y hay asuntos como, por ejemplo, temas pornográficos o temas relacionados con la violencia o temas relacionados con el racismo, etcétera, que no queremos que eso influya dentro de la sociedad. Como cualquier otro país, los medios de comunicación, vuelvo a repetirlo, actúan como educadores de masas. Internet es un medio muy importante y lo que no vamos a permitir es que Estados Unidos use su poder precisamente en Internet y use sus millones para utilizarlo como medio de propaganda para destruir la mente de los jóvenes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en esa batalla de propaganda que hablábamos, dentro de Corea del Norte controlamos el flujo de comunicación que entra en el país. Realmente es cierto, ¿no?, lo que dices, hay una diferencia cultural que habría que entender de dentro para poder comprender, ¿no? Porque a mí se me haría un mundo ahora vivir sin Internet, ¿no? O igual quizás un poco el paternalismo, ¿no?, como se dice, estatal, de decidir a qué se puede tener acceso o no. ¿Crees que es realmente cultural? O sea, es decir, ¿la gente no tiene deseos de conocer más allá de Corea del Norte? Sí, claro que los tiene, y la gente viaja. Tenemos miles de personas trabajando y viviendo en el exterior. No hace mucho hemos tenido un grupo de 150 personas trabajando en México, desde deportes, ayudando en temas arqueológicos, etcétera. O sea, no tenemos ningún inconveniente y las personas en Corea del Norte están deseosas y aprenden. Lo que no queremos es que entre la basura dentro del país. Un país libre de drogas, así como en España se conoce bien que aproximadamente el 50% de la juventud consume drogas de forma regular, que eso es destruir una nación, destruir el futuro, así de claro. En Corea del Norte los chavales no saben ni lo que es la heroína, ni lo que es la cocaína, ni lo que es el hachís. Viven felices, no tienen que preocuparse, no solo ellos, sino luego podríamos hablar de libertad, la libertad de consumir drogas en la calle o la libertad de poder ir a las 2 de la mañana por cualquier calle o por cualquier pueblo en Pyongyang sabiendo que no te van a atracar. Esa es para nosotros la libertad, ese es nuestro concepto. Y entonces queremos mantenerlo limpio, especialmente yo que conozco, no solo en España, en muchos países del mundo, que los he pisado y he visto aberraciones. Llegar a un lugar donde simplemente puedas vivir y donde los sentimientos y los valores humanos predominen sobre el consumismo, eso es algo único. Por lo menos único, se sea o no comunista, y que de hecho ese aspecto social, esa maravilla social, podríamos decir la humana, es lo que atrae a muchas personas a visitar el país, cuando no tienen nada que ver políticamente, pero simplemente para ver cómo es una sociedad y se desarrolla una sociedad que no está globalizada en ese aspecto. Una curiosidad banal. Hablabas antes de cómo la familia es el núcleo de toda la sociedad, bueno, y de cómo se constituye ese socialismo, esa democracia, etcétera. ¿Cómo es el día a día en cuanto a diversión? Una banalidad así. Sí. ¿Cuál es la vida, digamos, fuera del trabajo en Corea del Norte? Pues normalmente el trabajo, no existe el estrés, lógicamente, porque las empresas son estatales. No hay un empresario que te esté machacando o te quite las vacaciones o que te diga si no vienes a trabajar vas a perder tu trabajo, porque no hay desempleo en Corea del Norte. Y cuando acabas tu jornada laboral, normalmente a las 6 o 6:30, que es lo habitual, la gente o bien se va a los bares, se va a los pubs a tomar unas cervezas con los amigos, se va al karaoke, que el karaoke es casi un deporte nacional, tan importante como el fútbol en Corea, se va a los cines, a los teatros, a aprender a tocar un instrumento, que es totalmente gratuito. Toda la cultura es gratuita en Corea del Norte. O te vas por ejemplo, a un spa a descansar, a tomar una sauna o a cortarte el pelo. Entonces, esas son actividades típicas del día a día, pero sobre todo centradas en la cultura. Es muy importante para los coreanos la cultura, y como es gratuita y totalmente accesible, es a lo que normalmente, en lo que se centran y lo que les gusta, ¿no? Te voy a pedir casi un imposible, que ya para finalizar, que es una bondad del capitalismo o del sistema, por lo menos, que tú conoces también muy bien, como es en el caso de España. ¿Algo bueno? Sí, por supuesto. Sin duda. El emprendimiento. O sea, la capacidad, lo positivo que tiene un sistema capitalista es que muchas veces por la necesidad
por la propia necesidad que genera este sistema tan desigual, hace que las personas busquen ideas o busquen formas de desarrollar una empresa o un sueño que tuvieron, un proyecto que antes no lo habían llevado a cabo. Y de esas ideas, de ese empuje o de ese arrojo a crear cosas nuevas, salen a veces invenciones o empresas importantes, ¿no?, que pueden beneficiar a la gente y que hacen al país prosperar de forma más rápida hacia el futuro. Y esa es una de las cosas que creo que es muy importante que se desarrollara en Corea. Aun teniendo nuestro sistema estatal, hace mucha más falta ese arrojo, porque las personas una vez están acostumbradas o tienen la vida asegurada gracias a que el Estado le cubre sus necesidades. En muchas ocasiones parece que eso esté garantizado, tenga que ser así, cuando no es así. ¿De acuerdo? Cuando eso cuesta un dinero para el país producir y regalar esas casas a cada ciudadano. Entonces, eso crea una situación, podríamos decir, cómoda, que adormece ese sentimiento emprendedor. Por otra parte, también el carácter coreano es un carácter muy conservador y a veces, por preservar el honor, no se da ese paso más allá. Cuando uno emprende un proyecto, se está arriesgando. No solo se arriesga a que funcione o no, sino que está arriesgando su propio honor. Y el honor es más importante que la vida en Corea. Entonces, si ese proyecto en el que él pone todas sus fuerzas e involucra a todos sus compañeros no funciona, esa persona quedará deshonrada. Como decimos, quedará su cara sucia delante de la sociedad porque no ha funcionado. Entonces, los norcoreanos tienen mucho miedo normalmente a perder ese honor. Y ese miedo también a perder el honor hace que el país no pueda avanzar tan rápido como se quisiera. Y ahora una última cosa, de verdad, y porque creo que los telespectadores deben sentir curiosidad de cómo Alejandro Cao de Benós, español, se convierte en norcoreano, trabajador para Pyongyang y delegado especial de estas relaciones culturales con el extranjero. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, también larga historia, puede dar para rato, pero básicamente empieza con 16 años y un interés tremendo por la cultura asiática y, lógicamente, por el socialismo. Precisamente en esa época tan traumática, donde los países socialistas estaban cayendo y donde las pocas referencias políticas que habían en España, pues parecía como que todo el mundo se había equivocado, que eso era una cosa errónea, y la gente abandonaba esa idea, la idea por lo menos general de crear una sociedad más igualitaria, ¿de acuerdo? En la que todo el mundo por lo menos tenga sus derechos cubiertos. Es un poco la idea original que te lleva al comunismo, el crear una sociedad donde todo el mundo tenga acceso por lo menos a lo básico. Y esa idea o ese idealismo se pierde, sobre todo porque las experiencias prácticas caen, en este caso en la URSS, etc. Pero hay un país que está intentando llevar a cabo este proyecto de sociedad igualitaria que no ha abandonado esas premisas. Es Corea del Norte, pero lógicamente ni hay libros en la biblioteca, ni nadie sabe casi dónde está ese país. Así que mi interés, con 16 años, se convierte en una locura por buscar información. Y casi por cosas del destino, acabo conociendo a unas familias coreanas que vivían en ese momento en Madrid, que me invitan a una exposición de fotografías, que me dan muchísimo material, y mi interés inicial, esa ansia por conocer la realidad, lo que se esconde en Corea del Norte, se convierte en pasión. Me identifico no solo con la idea Juche, como idea socialista más adecuada y que coincidía conmigo, sino que me identifico también filosóficamente y espiritualmente con el pueblo coreano, en carácter también. Y básicamente de esa andadura en la que creo mi primera asociación de amistad con Corea, se van desarrollando las relaciones culturales a través de conferencias, entrevistas, etc., hasta que en el año 2002 hago realidad mi sueño en que nuestro gran líder Kim Jong-il me nombra por primera vez en la historia a un extranjero como delegado, en este caso de nuestro ministerio, para representar al país. Así que puedo decir que en el 2002 se cumple el sueño de mi vida y desde entonces lo estoy viviendo hasta el día de hoy. Y continuamos e intentamos esforzarnos por llevar tanto Corea del Norte al mundo como al resto del mundo hacia Corea del Norte. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro. A ustedes, encantado. Hasta aquí nuestra entrevista en exclusiva para RT con Alejandro Cao de Benós, el único occidental que trabaja para Pyongyang y con el que hemos intentado acercar un poco más la realidad de Corea del Norte.